Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Voy a dar un tema que muchos ya conocen, sin embargo, creo que podemos profundizar en este tema y dar un poco más de información con el mismo, ¿no? Les voy a dar una breve semblanza de quiénes somos. Bueno, nosotros somos Amtec, somos una empresa de tecnologías especializada para la industria del cartón corrugado. Tenemos más de 40 años en la industria. Nos dedicamos exclusivamente a desarrollar soluciones para esta industria. Sheet feeders, sheet plants, full box plants es nuestra especialidad. Hoy en día tenemos más de 60,000 usuarios repartidos a lo largo del continente y también en Europa. Tenemos presencia pues, prácticamente en la mayor parte del mundo, a excepción de Asia. Tenemos más del 70% del mercado en la Unión Americana. Tenemos hoy en día más de 120 empleados dedicados exclusivamente a desarrollar soluciones para la industria del cartón corrugado. Tenemos, como les decía, más de 40 años en el mercado, alrededor de 250 clientes que operan en más, y nuestra solución opera en más de 750 plantas. Nuestra meta es fortalecer las ventajas competitivas de todos nuestros clientes. ¿Qué desarrollamos? Pues desarrollamos soluciones para la industria del cartón corrugado, específicamente para sheet feeders, sheet plants, full box plants. Contamos con soluciones de planificación, soluciones para el manejo de estadístico, indicadores, soluciones de inteligencia de negocios, algunas integraciones con proveedores para minimizar el uso de papel o para conocer los mantenimientos de nuestros equipos. Somos una empresa de capital privado basados en los Estados Unidos, en Filadelfia. Y tenemos presencia en Brasil, oficinas o gente trabajando con nosotros en Brasil, México y los Estados Unidos. Y bueno, vamos a entrar de lleno en nuestro tema. Eficiencia y productividad, OE. Para todos nosotros, ¿qué es el OE? Pues el OE no es más que la eficiencia total de nuestros equipos. Es una práctica básica, fundamental en el área de manufactura moderna, y al medirlo obtenemos información para mejorar de manera sistemática nuestros procesos de manufactura. El OE hoy en día se ha vuelto la métrica ideal para identificar pérdidas, evaluar nuestros procesos y potencializar nuestra productividad en nuestros centros de trabajo o nuestras diferentes máquinas de operación. El OE ayuda a medir 3 rubros que son la disponibilidad, el rendimiento, la calidad. Estos en conjunto nos van a dar lo que es el famoso OE. ¿Cómo se compone? Bueno, hay varias técnicas en el mercado que nos dan información de cómo se compone el OE. En este caso, yo busqué, la idea es presentarles una manera simple de cómo lo podemos calcular. Y estamos tomando en cuenta estos rubros, que es la disponibilidad, y la disponibilidad la calculamos a partir del tiempo disponible de nuestro equipo y el tiempo planificado. Y esto va a incluir pues los arranques, los cambios, los tiempos muertos programados, los diferentes problemas, averías o fallas que se presentan en el proceso. El rendimiento que va a estar formado por la capacidad productiva versus la producción real. Y aquí se incluyen pues las variaciones que podamos tener en la velocidad operativa de nuestra máquina, y algo muy importante, un tema que a veces dejamos fuera de contexto, que es los microparos y qué tanto nos afectan estos. Y por último, bueno, tenemos la calidad, que es la producción real versus la cantidad de piezas o unidades que producimos que sean buenas. En esto tomamos en cuenta pues el retrabajo o los productos, la producción que hicimos que sea defectuosa. Todo esto en conjunto nos va a dar el OE. Ahora, ¿qué es la planificación? Pues la planificación es el proceso en el que tomamos en cuenta que tomamos minuto a minuto, ¿no? No podemos tener una planeación, no podemos tener una buena productividad de nuestra planta o línea de producción si no tenemos una correcta planeación.
Y para ello, pues tenemos que tener en cuenta las tareas, los trabajos, la producción, la materia prima, los insumos, el personal asignado a la línea de producción o al área a la célula de trabajo, el mantenimiento del equipo, los mantenimientos programados. Todo esto nos conforma la planeación. ¿Qué es la disponibilidad del OE? ¿En qué consiste? Bueno, se refiere al tiempo en el que el equipo está realmente en funcionamiento frente al tiempo planificado. Las pérdidas de disponibilidad pueden ser causadas por diferentes factores: paradas no programadas, fallos en la maquinaria, mantenimientos preventivos que no se llevaron a cabo. Esto afecta nuestra disponibilidad, y realmente la disponibilidad, pues, es el tiempo disponible del equipo dividido entre el tiempo de producción planificado. ¿Qué es el rendimiento? El rendimiento no es más que medir la eficiencia de la operación cuando el equipo está en funcionamiento. Las pérdidas de rendimiento ocurren cuando nuestra máquina opera por debajo de su capacidad óptima, debido a diferentes factores, como podría ser los tiempos de ciclos más lentos, o paradas continuas, o pequeñas paradas que a veces no monitoreamos. Ya que les comentaba algo de las microparadas. En unos ejemplos que vamos a ver cómo afectan estos microparos, y si no los medimos, qué es lo que puede pasar. ¿Qué es la calidad del OE? La calidad del OE evalúa la proporción de los productos defectuosos frente a la producción total. Las pérdidas de calidad ocurren, en este caso, cuando los productos fabricados no cumplen con las especificaciones necesarias, resultando en un producto defectuoso o retrabajos. Entonces, en el ejemplo, como lo tengo estructurado, lo que nos va a permitir es evaluar la producción real o la producción total de nuestra línea de trabajo o nuestro centro de trabajo versus las piezas buenas fabricadas. Al final del día, la calidad son las piezas buenas divididas entre la producción real. Entonces, finalmente, el OE, ¿cómo se compone? Tomando en cuenta lo que calculamos como la disponibilidad, el rendimiento y la calidad, todo esto nos va a dar lo que es el OE de nuestra máquina. Es el tiempo que tenemos que optimizar. Y para ello, para hacerles un ejemplo práctico de cómo podemos medir esta parte, pues tomé los datos de una máquina del mercado aterrizada en nuestra industria, que es la industria del corrugado. Entonces, aquí vamos a calcular el OE para una Flexo Folder Gluer que tiene 3 operaciones: impresión, troquelado y plegado. Todo esto lo hace de una sola pasada. Esta máquina, tomé los datos de una máquina moderna que pudiera procesar un máximo de 20,000 golpes por hora y hasta 4 tintas de procesamiento. Y bueno, aquí tengo unos datos generales de la máquina, del desempeño. Tiene una velocidad máxima de 20,000 golpes por hora. Estamos tomando para este ejemplo 8 horas de operación para un turno, lo cual nos da que esta máquina tendría una productividad de hasta 60,000 golpes por turno. Vamos a iniciar con un ejemplo de 9 órdenes procesadas en este turno, y tengo los tiempos de preparación para la máquina y tiempos de limpieza. Para un color estimamos que son 3 minutos. Estamos pensando en que son muy eficientes en esta planta, y 3 minutos para procesar un color, 6 minutos para procesar 2 colores, para preparar la máquina, 12 minutos para 3, 15 para 4, y 10 minutos para cuando se avecina un cambio de orden. No sé si alguien tenga alguna duda hasta aquí, de si les haga sentido los números que les estoy mostrando. Estos son datos, pues, estadísticos de una planta operativa con una máquina de generación reciente. Entonces, con esta información, ¿qué es lo que vamos a calcular? Bueno, vamos a calcular el OE para una máquina, para esta máquina. Y para ello, bueno, si se fijan, tenemos diferentes columnas. Tenemos 9 operaciones para esta máquina, que es nuestro primer ejemplo. La merma es muy eficiente. Esta máquina es una máquina de nueva generación que tiene menos de un punto porcentual de merma durante su operación. Puede manejar de 1 a los 4 colores. Tiene múltiples salidas, de 1 a 4 salidas. En algunos casos, la máquina emplea
sus 3 operaciones, en nuestro caso nada más ocupa 2, y tenemos el número de golpes. Entonces, aquí estamos calculando la cantidad de golpes totales que nos da nuestra máquina, que son, esta máquina está dando, bajo estas condiciones, 36,450 golpes, que equivalen pues a 83,800 piezas, que son simplemente la multiplicación de los golpes por el número de salidas que tiene. Estamos llegando... Tenemos unas preguntas. Claro. Nos pregunta Juan Carlos Pineda si en promedio esos son los tiempos de cambio de tinta. Bueno, para una máquina, para una Flexo Folded Brew de generaciones recientes, estamos hablando de unos 4 o 5 años para acá, las máquinas están utilizadas para la limpieza de lo que son las secciones de la máquina. Entonces, sí, pensemos en una Bobs, una EMBA, una Marquis Water Unite de reciente generación, podríamos decir que son casi los tiempos en los que el fabricante dice que puede realizar un cambio de tinta. Ahí aquí va a También José variar. Rodríguez nos pregunta si la velocidad de la máquina es la programada o la del fabricante. Esta es la del fabricante. O sea, es que si nos basamos en este caso, Rodrigo, si nos basamos a la velocidad de operativa, pues vamos a pegarle mucho a nuestro dato. Entonces aquí lo más sano para este ejercicio es tomar la velocidad del fabricante, que el fabricante dice, esta máquina fabrica 20,000 golpes por hora, utilizando sus 3 unidades y sus 4 tintas. Entonces, ese es el dato con el que partimos para este ejercicio. En la realidad sabemos que a veces algunos productos el espesor del cartón que estamos trabajando, por el tipo de recubrimiento que lleva, a lo mejor si es una lámina para agricultura, pues si lleva un aditivo, esta lámina, la impresión no la puedo hacer tan rápida por el riesgo que no alcance a secar y se corra. Entonces, sí baja este número, a lo mejor estamos hablando no de 20,000, sino de 18,000. Sin embargo, estamos tomando los datos del fabricante pues para que el ejercicio se vea un poquito real. No sé si esto resuelve las preguntas. Jorge Ramírez también nos pregunta cuál sería la producción real, no la que marca el fabricante. Bueno, de esto se trata el ejercicio. Vamos a ver cuál sería la producción real con órdenes reales del mercado para una máquina de estas características. Esta es la idea donde vamos a llegar y ver cómo ajustes pequeños pueden hacer que nuestro OE mejore significativamente. Hacia allá vamos, de hecho. ¿No más dudas? Creo que por el momento podemos continuar. Ok. Entonces, tomando los parámetros que les mostraba anteriormente, pues estamos teniendo aquí, dices, oye, pues mi máquina, la especificación de mi proveedor dice que da 160,000 golpes en un turno de 8 horas. Y cuando lo llevamos a un ejercicio real, estamos viendo que los golpes que realmente está dando mi máquina son 36,400. ¿Cómo es eso posible? Realmente evaluar las piezas en una máquina de conversión no nos sirve porque si nos vamos contra el total de piezas, si en ese turno esa máquina en específico fabricó 3 o 4 salidas por orden, pues nuestro total de piezas fabricadas va a ser muy grande y no vamos a poder tener un valor significativo, un valor de medición real. Lo correcto, lo ideal es hacerlo a través de los golpes, porque nosotros sabemos que 160,000 es lo que podemos procesar en un turno de 8 horas, y esta máquina, con estas características, procesó 9 órdenes, teniendo merma por debajo del 1% para todas las órdenes, y solamente pudo fabricar 36,450 piezas. ¿Y qué pasó? Si ustedes ven la merma, pues la merma no es significativa. Estamos hablando de que estas máquinas son ya eficientes, son muy eficientes, y para una orden de 18,400 piezas, yo tuve tan solo 46 piezas de merma y así sucesivamente. Sin embargo, ¿dónde están los puntos interesantes de esto? Bueno, nosotros tenemos aquí el UT, que es el uptime.
el tiempo que realmente estuvo corriendo la máquina. Estoy tomando los datos a capacidad máxima de la máquina, que son los 160,000 golpes por un turno de 8 horas, o este dato que tengo aquí, si lo queremos ver por hora, o 20,000 golpes por hora. Entonces, a 20,000 golpes por hora, esta máquina procesa los 18,000 en 28 minutos. Sin embargo, dices, oye, 28 minutos pues está increíble, ¿por qué nomás fabricó 36,000, por qué nomás dio 36,000 golpes? Ah, bueno, es que tenemos un tiempo de preparación. Este tiempo de setup está conformado por el tiempo que nos toma ajustar 2 colores más el tiempo de limpieza de la orden previa. Entonces, para esta máquina tenemos un tiempo de preparación de 16 minutos más 28 operativos, nos da un tiempo real de operación de 44 minutos. Es decir, fabricar estas 18,400 piezas no son los 28 minutos, sino son 44 minutos, porque siempre tenemos que tomar en cuenta nuestros tiempos de setup. Ahora tenemos este otro dato que dice OTST. El OTST es y lo abrevié, pero es el Overtime Setup. Es decir, yo tengo una estimación, si me regreso a mi slide anterior, ustedes pueden ver que tenemos que para el cambio de orden yo tomo 10 minutos y para ajustar 2 tintas ocupo 6 minutos. Entonces, yo estimo que son 16 minutos lo que me va a tomar preparar mi máquina para fabricar las 18,400 piezas, más el tiempo de operación son 44. Pero ¿qué pasa? Que en la vida real, el operador muchas veces se toma tiempo adicional para preparar la máquina. Aquí, nuestro tiempo adicional que tomó para preparar la máquina este operador fueron 6 minutos. Y ustedes dicen, 6 minutos, pues no es nada. Ok, 6 minutos. A lo largo de la operación de esta máquina, tuvo 15 minutos de paros y tuvo 6 minutos de microparos. Y tomen en cuenta este dato de los microparos porque vamos a ver cómo el tener una medición de esto puede hacer cambios significativos en nuestra operación. Los microparos no son nada, no son algo más que la máquina está corriendo ahorita que son las 11:24, para por un atascamiento, el operador de la máquina corre a la sección donde hay el problema, retira el cartón o el componente dañado y vuelve a arrancar. Él tuvo que bajar la velocidad de 20,000 a 0, retirar la pieza dañada y volver a restablecer la velocidad. Tuvo 6 microparos de 1 minuto. Los microparos en este ejemplo lo estamos tomando de 1 minuto o menos. Entonces tuvo 6 microparos de 1 minuto. Este dato le suena razonable. Si quieren, ahorita lo vamos platicando conforme avancemos. Y al final aquí tenemos la suma del tiempo muerto más los microparos. En total, esta orden tuvo 71 minutos de tiempo muerto. Y así como analizamos esta orden, pues está el análisis de todas estas. Yo tuve 36,450 golpes en 480 minutos, que son las 8 horas que dura mi turno. Ahora, ¿cómo se ve esto? ¿Cuál es el OE para esta máquina? Podrían ver estos números como reales, ¿no? Yo tengo un tiempo de operativo de mi máquina, un tiempo de preparación, paros a lo largo de mi operación, microparos, pues esto es lo que me da. Esta es la operación del día a día de una planta de conversión. ¿Cuál sería el OE de esta máquina? Bueno, pues tenemos que la disponibilidad era el tiempo disponible entre el tiempo de producción planificado. Para este ejemplo estamos tomando 8 horas y se planearon 8 horas exactitas, es decir, yo no tengo paros programados para esta máquina, no tengo mantenimientos programados, yo tengo las 8 horas de mi turno, mismas 8 horas que tengo disponibles para operar mi máquina. Entonces tengo 100% de disponibilidad para esta máquina. ¿Cómo calculamos el rendimiento? Pues es la producción real entre la capacidad productiva. Todos mis datos están en minutos para que sea más fácil evaluarlos. Tenemos nuestro turno de 8 horas, que equivale a los 480 minutos, que esa es nuestra capacidad productiva. Y tenemos el rendimiento, que son
tenemos que realmente nuestra máquina estuvo operando solo 286 minutos, es decir, estuvo corriendo 286 minutos de los 480 que teníamos. Nos da un rendimiento del 59%. Y es aquí donde vamos a ver cómo se afecta el OE por el rendimiento en esencia. Y por otro lado tenemos la calidad. Estamos hablando que esta máquina es una máquina de alta eficiencia que genera menos del 1% de merma. Y bueno, aquí tenemos que de las 83,800 piezas que puede fabricar esta máquina en un turno de 8 horas a 20,000 golpes por 20,000 golpes por hora, son 83,800 piezas las que golpes los que podría fabricar, perdón, las piezas. Nosotros podría fabricar 83,800 piezas y fabricamos 83,601 piezas. ¿Cuál es la calidad de nuestra máquina? Pues es del 99,76%. Y aquí a lo mejor me dicen, oye Ricardo, pero tú nos dijiste que no hay que tomar en cuenta las piezas. Bueno, para hacer este cálculo necesitamos, me voy a regresar un slide para que veamos esto. Aquí tenemos las piezas totales que deberíamos estar fabricando. Aquí sí necesitamos tomar en cuenta las piezas totales fabricadas, que las obtenemos de los golpes por el número de salidas. Son las 83,800. Y las buenas, pues es simplemente de estas 18,400, ¿cuántas fueron de merma? Y eso se lo restamos a las totales fabricadas. Y nos da la diferencia, las 83,601. Este es importante porque esto nos va a permitir medir nuestra merma. Entonces, regresando aquí a nuestro ejemplo, entonces tenemos las 83,601 piezas buenas fabricadas contra las 83,800, pues tenemos una calidad del 99,66%. Realmente tenemos menos de un punto porcentual de merma generada bajo este esquema. Pero ¿cuál es el OE que nos va a dar esta operativa? Bueno, pues el OE es la multiplicación de la disponibilidad por el rendimiento por la calidad. El 100% de la disponibilidad por el 59 por el 99, el OE nos da del 59,51. Está pésimo. A pesar de ser una máquina de última generación que fabrica 20,000 cajas por turno, 160,000 por hora, la verdad es que algo está fallando porque pues, nuestro cálculo no es bueno. Y esto es algo a lo que se enfrentan todas las industrias hoy en día en cuanto a lo que es máquinas de conversión. Y bueno, esto aplica para cualquier industria. Si tenemos los valores de medición, podemos determinar el OE. No forzosamente es exclusivo de las máquinas de conversión, pero enfocado a nuestra industria, pues es la manera fácil de analizarlo. Ahora vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Qué pasa si nosotros minimizamos los microparos? Es decir, ¿se acuerdan? En esta columna yo tenía paros de 1 minuto, 6 paros de 1 minuto, 5 paros de 1 minuto, 3 paros de 1 minuto. Esos microparos que diría que muchos no los tomamos en cuenta, no los analizamos o simplemente programamos nuestra solución para que nadie para no analizarlos. Esos microparos nos representan, si se fijan, pasamos de 194 minutos de tiempo muerto a 175. Este dato lo tengo de aquí. Teníamos 194 totales y pasamos a 175. Nada más por prestar atención a los microparos, es decir, minimizar esos microparos. En este ejemplo están a 0. Eso haría que podamos fabricar una orden adicional. O sea, si tuviéramos el control de los microparos y prestamos atención a estos, podríamos incrementar nuestra productividad agregando una orden adicional a nuestro pool de operación de 2,000 piezas, de 2,000 golpes equivalente a 8,000 piezas. Y aumentaríamos nuestra eficiencia
del 59% que traíamos a un 63%, simplemente por tener en cuenta lo que son nuestros microparos. Ahora, decir, oye, vamos a quitar los microparos, la realidad es que es imposible eliminarlos al 100%. Sin embargo, si comenzamos a medirlos y comenzamos a analizar los orígenes de estos, podemos tener una mejor visibilidad y acciones tan sencillas como eliminar estos minutitos que son casi 19 minutos de microparos, puede hacer que nuestro OE mejore casi en un 5%. Voy a pasarlos a la siguiente. Ahora, aquí tengo un ejemplo de qué pasa si eliminamos los microparos, pero adicionalmente mejoramos nuestra cantidad de órdenes a fabricar. En este caso, incrementamos, si no tenemos más órdenes para fabricar, en el slide anterior les comentaba que eliminamos alrededor de 15 minutos de paros. En este caso, si repartimos esa carga de trabajo con mejores órdenes, es decir, incrementamos la cantidad de órdenes, podemos mejorar hasta un 66% en la eficiencia y tenemos un incremento en la productividad del 31%. ¿Cómo llegamos a este 31%? Es que nuestra productividad aumentó a 109,000 piezas versus el valor anterior que teníamos, que era de 91,000 piezas. Entonces, el tener en cuenta cómo se manipulan estos microparos, cuál es el origen, nos podría ayudar a mejorar nuestra productividad. Ahora, agrega que las órdenes tengan una corrida más larga, definitivamente sí va a mejorar nuestra eficiencia. Cuando son corridas más cortas, como normalmente sean hoy en día, pues esto puede generar que nuestra eficiencia no sea tan alta por los tiempos mismos de preparación de las máquinas y limpieza. Ahora bien, existen áreas de oportunidad para mejorar el rendimiento. Ahorita hablamos simplemente de los microparos, pero la siguiente pregunta sería ¿existen áreas adicionales en donde podamos mejorar nuestro rendimiento? ¿Hay alguna manera de hacerlo? ¿Qué podemos hacer? ¿Existen? Vamos a ver. La otra pregunta sería, ¿existe alguna manera para mejorar la disponibilidad, para minimizar los fallos de máquina, para tener una mejor coordinación en la planificación? Estas son preguntas que yo les dejo abiertas, porque cada industria, si bien todos trabajamos para la misma industria, cada empresa tiene sus propios bemoles. Entonces, estas son preguntas al final, cuando les compartan esta presentación, ustedes pueden analizar las preguntas y ver dónde hay áreas de oportunidad para ustedes. Y la otra es en calidad. ¿Existe manera de mejorar nuestra calidad? ¿Tenemos las especificaciones correctas? ¿Estamos cumpliendo con las especificaciones? ¿Podemos capacitar mejor a nuestro personal? De igual manera, son preguntas que ustedes se pueden analizar para ver esta parte. Y la respuesta es, ¿podemos manejar nuestros 3 elementos, que sería el rendimiento, la disponibilidad y la calidad? La respuesta es sí, sí podemos mejorar estos. Ahora, ¿dónde están esas áreas de mejora para nuestras empresas? ¿Cuáles son los puntos que podemos atacar? Bueno, vamos a regresar a nuestro ejemplo inicial. ¿Cuáles son? Este es el ejemplo inicial con el que empezamos, que tenemos una eficiencia del 59.51%, el 59%, que realmente un 59% estamos fuera de mercado. Realmente, si ustedes tienen una máquina hay que hacer un análisis profundo porque una eficiencia de un 59% no es aceptable. Realmente le estamos poniendo dinero para nuestra operación. Pero, ¿dónde están las áreas de oportunidad para este ejemplo que veían? Número 1, en los microparos. Si logramos minimizar estos paros que a veces no les prestamos atención, esta es nuestra primer área de oportunidad para minimizarlos. Y es bien importante, hay muchas soluciones en el mercado que ignoran los microparos.
Y al no visualizarlos, lo que va a pasar es que este 480, que es la operación de un turno completo de una máquina, cuando lo analicemos, pues nos va a dar 446 y van a decir, oye, ¿dónde están esos 34 minutos que me faltan de operación? Pues son los microparos que no estamos analizando. Entonces, esta es una de las primeras áreas de oportunidad que se pueden corregir. Siguiente área, pues sería los tiempos muertos. Los tiempos muertos no los podemos evitar, pero sí los podemos minimizar. ¿Cómo? Pues mediante programas de mantenimiento preventivo, haciendo un análisis de cuál es el motivo por el cual estamos parando tan seguido. Este es el segundo rubro que podemos analizar. El otro rubro que podemos analizar es el overtime en el setup. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros aquí tenemos un análisis que nos dice el setup para una máquina con 2 colores son 16 minutos, para un color son 13, para 4 colores son 25 y así sucesivamente. Por un lado, tenemos nuestra área de ingeniería, nuestra área de mejora continua de procesos, debe de analizar si realmente estos valores que tenemos en la gráfica previa, donde yo les mostraba los parámetros de 3 minutos para un color, 6 minutos para 2 colores, 12 minutos para 3 colores y así. Esos datos muchas veces son del fabricante y son por las buenas o malas prácticas de cada empresa. Pero sí es muy importante tener bien analizados cuántos son los tiempos o cuál es el tiempo que nos toma hacer esos cambios. Hacer el cambio de tintas para 1, 2, 3, 4 colores, hacer el cambio de suajes, hacer el cambio de grabados. También es súper importante que nuestros departamentos que alimentan a nuestra línea de producción tengan plena visibilidad de qué es lo que está alineado en nuestra máquina. ¿Para qué? Para que cuando cuando yo voy a hacer el cambio de orden, cuando yo empiece a correr esta orden de 4100 piezas, mi área de suajes, mi área de grabados, mi área de tintas, ya tenga pleno conocimiento de cuáles son los herramientales que tengo que enviar, cuáles son las tintas que tengo que entregar, para que prácticamente al momento que se haga el cambio de orden, los 10 minutos que teníamos configurados sean realmente 10 minutos, que yo desmonte grabados, desmonte suajes, haga limpieza de las secciones, monte suajes, monte grabados y vuelva a arrancar. Si esos datos, si este tiempo de preparación no es correcto, lo que va a pasar es que va a impactar el overtime del setup. Y aquí lo tengo como ejemplo, es 1 hora, pero puede irse a 2, 3 horas si no lo tenemos bien planeado. Cuando nosotros calculamos el uptime de nuestra máquina, es la suma del tiempo de corrida más el tiempo de setup, porque el tiempo de setup no lo podemos evitar y tampoco es un tiempo muerto, es un tiempo realmente de preparación de nuestra máquina. Entonces, el tener bien identificado el tiempo de setup nos va a permitir que el overtime en el setup se minimice. Entonces, manipulando estos 3 valores, que son a los que podemos acceder para mejorar nuestra operación, pues podemos, en estos 3 rubros, representan 194 minutos. Si nosotros los hiciéramos 0, podríamos procesar 3 órdenes adicionales de 8,000 golpes cada una, independientemente del número de salidas. Sabemos que minimizarlos a 0 es imposible, pero bueno, esto es lo que podría pasar. Yo podría aumentar mi productividad en procesar 3 órdenes de 8,000 golpes si no mal recuerdo, creo que lo había calculado para 3 tintas. Ahora, ¿qué pasa si minimizamos estos rubros en un 50%? En el slide anterior, ¿se acuerdan? Teníamos casi 1 hora voy a regresar para que lo podamos ver. Teníamos 60 minutos, 120 y 34. Si nosotros minimizamos nuestros microparos al más o menos el 50%, lo que vamos a obtener es una mejora del 37% de manera global en tiempo perdido. No reducimos
en este ejemplo, nada más bajando los microparos, disminuyendo los microparos, disminuyendo un poco el tiempo muerto y mejorando los tiempos de setup, reducimos en un 50% de manera unitaria, logramos un 37% mejora global y un aumento en la eficiencia de casi un 15%, que equivale a fabricar 3 órdenes adicionales de hasta 10,000 golpes cada una. Entonces, se fijan cambios en el análisis de los datos de tiempos muertos, microparos y tiempos adicionales en la preparación de la máquina, pueden mejorar nuestra eficiencia de manera significativa. Ahora bien, ¿qué pasa? Si se fijan, 194 minutos son prácticamente 3 horas de paros. Ya paros por, ya sea los microparos, tiempo muerto normal o tiempo excedido en la preparación de la máquina. Si logramos reducir esas 3 horas a 2 horas, perdón, a 1 hora, que suena todavía razonable, podemos aumentar todavía nuestra eficiencia hasta un 87%. Un 87% ya estamos dentro de los estándares de la industria, de prácticamente cualquier industria, y podríamos mejorar nuestra operación de 9 órdenes que teníamos originalmente a fabricar hasta 35 órdenes y aumentar nuestra productividad de un 22 a un 35%. Esa productividad la estamos sacando de los 160,000 golpes en 8 horas, que ahora van a ser, eso es lo que nos da el fabricante, contra 57,000 golpes, que es lo que estamos fabricando bajo este esquema de tener solamente 1 hora de paros a lo largo de 1 hora de tiempo perdido de manera global a lo largo de un turno de 8 horas, lo cual es todavía razonable. ¿Hasta aquí alguna pregunta del análisis de los datos? ¿Ok? Sí, tenemos un par de preguntas. ¿Sí? Nos pregunta Martín Torres, ¿qué factores empleas para el cálculo de limpieza? Bueno, lo que hice, no puse la marca de la máquina que tomé, pero tomé una marca y específicamente de su ficha técnica, tomé los datos de limpieza, ellos lo manejan como limpieza general de grabados, de secciones, y ellos dan un porcentaje de tiempo que le toma al operador realizar esa limpieza. Normalmente para las tintas, para las secciones de la máquina en las tintas, ellos daban un porcentaje de 2.5 minutos para hacer la limpieza de la sección. Entonces fue lo que yo tomé para decir son 10 minutos. El cambio de orden, Jonathan, que es de la limpieza. muchas gracias. Jonathan Rivera nos dice que si el fabricante le da una capacidad, la debe ejecutar al 100 porque leyó en un manual de Bobst que es recomendable a un 80%. Sí, o sea, cada fabricante entrega cuando da las especificaciones de la máquina, dice, esta es mi capacidad capacidad máxima. De hecho, la máquina con la cual hice todas estas tablas es una máquina que puede alcanzar hasta 28,000 golpes por hora. Sin embargo, ellos lo que recomiendan son 20,000, que es el valor que tomé para hacer todo este análisis. Entonces, no estamos topándolo al máximo, sino porque el máximo dice, yo te puedo dar hasta 28,000, pero pues 28,000 seguramente es corriendo a una tinta o dos, una caja regular ranurada, que es lo más sencillo, y a lo mejor nada más no le está ranurando, simplemente la está doblando y pegando. Y en esos casos es donde la máquina realmente puede alcanzar los 28,000 golpes por hora. Ya en una operación en una operación real que lleva las 3 operaciones y maneja 3, 4 tintas, puede ser que la máquina no alcance a desempeñar los 28,000 golpes por hora por las características del producto que está fabricando. Por eso es que lo bajé a 20,000 en lugar de los 28,000, que es la capacidad máxima. También Cristian Girón nos pregunta que si los microparos son equivalentes a los tiempos de paro no programados que afectan a la disponibilidad de la máquina. No, los microparos, bueno, sí es un paro no programado, pero los microparos son todas esas incidencias que se dan a lo largo de la operación de la máquina, que
que en la mayoría de los casos no se registran. Yo estoy corriendo, yo arranqué mi orden, volviendo al ejemplo de la orden de 9,200 golpes. Yo arranqué mi máquina, ya ocupé mis 16 minutos de preparación, tuve 2 microparos en este. Estos 2 microparos que se originaron, a lo mejor yo ya llevaba 10 minutos corriendo y de repente una hoja venía combada y cuando entra a la máquina, cuando se alimenta en la máquina, resulta que se atora. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? En ese momento el operador tiene que parar la máquina, ir a la sección donde se atoró la hoja, a veces hasta tiene que abrir la máquina. Si tiene que abrir la máquina, abrir la sección para retirarla, pues se va a volver en un downtime a lo mejor este downtime de 4 minutos. Pero en el supuesto que la hoja se atorara ya al final, después de que se aplicó el recorte, simplemente él tiene que parar la máquina, caminar hasta esa sección, retirar la hoja dañada que está generando un atascamiento y volver a arrancar. Ese es un microparo. Es un paro que el operador le tomó 1 minuto o quizá menos en lo que vio que se atoró, para la máquina, camina donde está la sección, retira la hoja dañada y vuelve a arrancar. Esos microparos que se ven insignificativos, a veces nos ha tocado casos en los que el cliente no los analiza y cuando los analizan te das cuenta que hubo 30 microparos en una orden y no se registraron. Y entonces como no se registran, pues no tienes manera de identificar el origen, esa es la idea de analizarlo. Si tú los puedes analizar, te podrías dar cuenta que esos microparos, a lo mejor esos dos microparos que tengo en esta hoja, son por atascamiento de cartón combado. ¿Qué quiere decir? Pues que el proveedor, si yo compro lámina, yo le tendría que decir al proveedor, oye, me estás mandando cartón combado y este cartón combado está haciendo que yo pare de manera constante. Y esos 2 minutos, que si los sumamos nos dan 13, realmente en productividad, sí afecta mi productividad de manera significativa. Entonces, es ahí donde podemos analizarlos y tomar acciones para corregir esos problemas. No sé si con eso queda resuelta la pregunta. Muchas gracias, Ricardo. Karen Bello nos pregunta si en la disponibilidad no se debe de descontar el tiempo programado del tiempo de paro total. En la disponibilidad, déjame regreso en todas las fórmulas. Ok, en la disponibilidad lo que tenemos, hay diferentes maneras de calcular el OE. Esta, de las diferentes literaturas que consulté para esta parte, esta es la manera más sencilla de calcularlo. Si bien sí podemos agregarle otras variables, lo que vamos a hacerle es que le vamos a agregar complejidad y la variación van a ser 1 o 2 puntos porcentuales, que realmente no es significativo. Esta manera que se ve muy sencilla te permite tener una visión clara de la operación de tu máquina, tomando el tiempo total disponible contra el tiempo total planificado. Si tú agregas aquí lo que podría pasar, y si lo afecte, es que agregues los paros programados, pero los paros programados realmente no van a afectar tu disponibilidad porque como tal es un paro programado. Sí lo podemos agregar dentro del tiempo disponible. En el cálculo podríamos restarle el tiempo disponible y restárselo al planificado, porque realmente pongamos que hay un mantenimiento programado de 30 minutos para ajuste de bandas, esos 30 minutos se lo tenemos que quitar definitivamente al planeado y al disponible, porque ese tiempo no está afectando la disponibilidad de mi máquina, sino ese tiempo está mermando mi capacidad operativa. Esa es la manera como yo recomendaría que hicieran el cálculo si deciden hacerlo de esta manera, es restarle los tiempos programados, restárselos tanto el tiempo planificado como el tiempo disponible, porque realmente no vas a ser operativo. Si no los restas, tu disponibilidad se va a mermar. No sé si esto respondió la pregunta.
Sí, parece que sí. ¿Ok? Misael Alonso nos pregunta si el tiempo de 286 es el runtime o es el tiempo total considerando cambios y microparos. 286. El que tenemos, eh, el de 286, si no me Me equivoco, parece es, que era en el primer ejercicio. sí, en el primer ejercicio. Déjame mostrárselos. Permíteme. El 286 es la suma de el tiempo operativo de la máquina más el tiempo de operación de la máquina. Sí, porque el tiempo de operación de la máquina forma parte de mi producción real. Yo no, en esta industria en específico, yo no puedo decir cambio de orden y en ese instante la máquina comienza a fabricar el siguiente producto. No, yo tengo que pasar por un proceso de limpieza, de preparación, para dejar cuando termino la orden previa, tengo que hacer este procedimiento para arrancar mi update. Perdón, Ricardo, te perdimos un poco, no te escuchamos bien. Ricardo, ¿está por ahí? ¿Ahí me escuchan? Ah, Hola. ya lo escuchamos bien. Sí, no sé qué pasó, se fue en un instante. Bueno, regresando a la última pregunta, no sé hasta dónde me escucharon. Efectivamente, los 286 minutos es la suma del tiempo operativo, es decir, el uptime, más el tiempo de setup time. Porque yo no puedo pasar de una orden a otra de manera inmediata. Yo tengo que realizar un procedimiento de limpieza y de preparación para la orden subsecuente. Entonces, sí, la suma de el uptime más el setup time nos da los 286 minutos. ¿Alguna otra pregunta, duda? Si no, para continuar. Por el momento podemos continuar y después retomamos las preguntas. Vale. Entonces, bueno, ¿cuáles son los beneficios del OEE? Pues los beneficios del OEE no son nada más que aumentar la eficiencia, lo más importante, detectar áreas de mejora, tomar decisiones basadas en datos, incrementar la productividad y mejorar la calidad. Estos son los 5 puntos base que busca el OEE. Y ¿cómo podemos llevar esto? Pues simplemente midiéndolo. Si no tenemos la capacidad de medirlo, no vamos a poder mejorarlo. Esa es una realidad. Entonces, estas son las 5 áreas que el OE busca mejorar. Ahora, ¿cuáles son los valores aceptados de OE según expertos? Bueno, pues cuando tenemos un OE por debajo del 65%, es un valor inaceptable. Realmente está generando pérdidas económicas y muy seguramente esa línea de producción o esa empresa que tiene un OE de ese valor, pues está perdiendo dinero, no va a trascender. Valores de OE entre un 65 y un 75% es un valor regular, es aceptable para la industria. Sin embargo, si ustedes si ustedes están participando en alguna certificación en donde se tome en cuenta la rentabilidad de la empresa, pues muy seguramente les van a hacer énfasis en que tienen que aplicar procesos de mejora continua para aumentar este valor de E por encima del 75%. Un 75% aún sigue siendo no rentable, porque si pensamos en una empresa que tiene un profit de un 30%, pero nuestro OE está en 75%, pues realmente lo que estamos ganando no es un 30%, estamos ganando apenas el 5% porque todo lo demás se nos está yendo en merma y en mal desempeño.
Entonces, así tan fácil lo pueden ver, si su OE está por debajo está entre el 65 y el 75 y su profit está entre un 25 y un 30, pues realmente lo que están ganando es lo mínimo para operar. Un OE entre un 75 y un 85% es un valor aceptable. Aquí tendremos que trabajar en qué podemos hacer para superar la barrera del 85%. Ya esta es una empresa que tiene una buena rentabilidad, ya es una empresa que ya tiene muy definidos sus procesos y definitivamente hace análisis del por qué se generan problemas en sus líneas de producción. Y bueno, por encima del 85 ya por encima del 85 al 95 es una muy buena, es una empresa de clase mundial que tiene una alta competitividad y por encima del 95 pues ya es la excelencia. No todas las industrias se prestan para tener un OE por encima del 95%, dependiendo, en el caso de lo que veíamos de lo que es la impresión de cajas, lo que es una sheet plan, pues la eficiencia del 95% es un tanto difícil. ¿Por qué? Pues por la misma mecánica de operación de la industria. Al yo tener que hacer cambios de tintas y hacer pruebas de impresión y demás, pues eso me va a generar merma, definitivamente. Entonces, pero en nuestra industria, entre un 85 y un 95 es muy aceptable, es muy decente este valor. ¿Hasta aquí alguna pregunta? José Rodríguez nos pone, en caso de faltante de materiales, digamos planeado, ¿ese tiempo lo descarto del tiempo disponible? Bueno, la idea de la planeación es que, de hacer un programa de planeación, es que yo tenga los insumos necesarios para hacer mi operación. Si los insumos no están disponibles, esa orden ni siquiera debería entrar a producción, porque lo que va a hacer es que cuando llegue a la línea, cuando la empiecen a procesar y se den cuenta que no existe el material, pues simplemente va a parar la máquina, van a tener que volver, limpiar para hacer un cambio de orden. Entonces, desde la planeación deberíamos evitar meter órdenes que no tengo los insumos. Eso es muy importante. Que yo tenga plena visibilidad, que mis áreas tengan plena visibilidad de qué es lo que voy a fabricar a lo largo del turno o del día para que las áreas involucradas tengan el material listo. Y si no lo tengo, deberían de reportarlo al área de planificación para decir, no, no, esta orden no la podemos procesar porque no tenemos disponible el swag, el grabado. Si no lo tengo y lo meto, eso va a impactar directamente mi tiempo muerto y mi OEE lo va a afectar de manera significativa. Muchas gracias, Ricardo. Cristian López comenta, ¿el rendimiento no serían los golpes reales versus los golpes disponibles? Lo podemos llevar contra, lo que pasa es que si lo llevamos contra los golpes, lo podemos llevar contra los golpes o contra las piezas. Aquí, para poder tomar en cuenta la merma que estamos generando, es que yo lo estoy llevando contra las piezas. Porque en los golpes, si tenemos una caja o un producto que entra una, salen 5, y en otro caso tenemos entra uno, sale media, porque es una caja de 2 pasos, pues si lo llevo contra los golpes, no voy a, mi punto de comparación, mi referencia, no va a ser la misma. Y el que está corriendo, que genera media caja en el primer proceso y media caja en el segundo, y la otra media en el segundo proceso, pues lo voy a ver afectado. Por eso es que lo estoy llevando contra las piezas, porque al final del día, si yo conozco las órdenes que fabriqué y el número de piezas que iban a salir por cada orden, yo con esta información ya sé cuántas son las piezas totales que debía haber fabricado independientemente del número de golpes y cuántas realmente fabriqué restando las malas. Por eso es que yo recomiendo que se haga contra las piezas y no contra los golpes, por la variación que hay entre si es 1 a 1 o 1 a 3 o 1 a 5 o 1 a media caja, ¿no? Perfecto, muchas gracias.
De nuevo, José Rodríguez nos pregunta que si en el tiempo disponible descarta de igual forma los tiempos asignados a comida. Esa es una buena pregunta. En este ejemplo no puse un tiempo para comida, pero bueno, el tiempo asignado para comida se debería de restar del tiempo disponible y no lo debería tomar en cuenta para programación porque realmente es un proceso, forma parte de mi proceso operativo. Es decir, no de repente al operador se le ocurrió salir a comer. Él ya tiene programado sus 30, 45 minutos para comer y en ese tiempo la máquina no va a trabajar. Entonces yo debería descontar de mi tiempo disponible y de mi tiempo programado el tiempo de comida. Incluso hay empresas que hacen paros para aeróbics ahí en la planta para que los operadores se estiren. Esos paros que programan las áreas de recursos humanos de estiramiento para los operadores, ese tiempo también hay que restarlo del tiempo operativo, dado que es parte de nuestro programa. Muchas gracias, Ricardo. Por último, Edgar Javier y nos pregunta si en una corrida de producción, en su experiencia, cómo y cada cuánto tiempo realiza un sorteo para verificar calibración de herramientales en caso de considerarlos. Híjole, esa es muy buena pregunta. Ahí dependerá mucho de la máquina. En una máquina de última generación, que tendrá unos 2, 3 años, es mucho más eficiente y requiere menos paros para este procedimiento que si vamos con una máquina que tiene a lo mejor 20 años y que es muy común verlas en el mercado, una máquina que tiene 20, 30 años y es el caballito de batalla de la empresa y sigue operando. Ahí sí es un poco de ponerse en contacto con las áreas de mantenimiento para que nos ayuden a determinar cuáles son los mantenimientos y las calibraciones que se debe hacer a cada máquina dependiendo las características de cada una. Sería muy al aire decir hay que hacerlo cada determinado tiempo. Dependiendo de las especificaciones de la máquina y de las características, yo debería programar estos tiempos para pues para poder eficientizar la operación de mi máquina. Sí, ahí sí depende de cada una de nuestras máquinas. Excelente, muchas gracias, Ricardo. Podemos continuar con su ponencia. Vale, muchas gracias. Entonces, bueno, esto es como calculamos el OE. Ahora, la idea de mostrarles pues, es qué hacemos nosotros como Amtec para ayudar a las industrias, en este caso de corrugado, de conversión, para analizar estos datos. Bueno, nosotros tenemos una herramienta que se llama Scorekeeper. Scorekeeper es una herramienta que nos permite medir el OE, tanto en máquinas de conversión como en máquinas de corrugado, o los diferentes procesos que existen en las plantas de carrugado y conversión hoy en día. Nuestra herramienta lo que hace es que nos permite visualizar desde diferentes perspectivas cada una de nuestras líneas de producción. Entonces, si yo tengo 8 máquinas de producción, 5 máquinas, 10 máquinas, yo puedo medirlas y puedo medir tiempos muertos, tiempos de preparación y tiempos de producción. Y yo puedo ver adicionalmente el estatus de nuestra máquina en todo momento. En este ejemplo que les presento, yo tengo 7 máquinas operando y algunas están en color rojo, otras están en color verde, lo cual nos indica si está corriendo o está detenida, qué porcentaje ha estado corriendo, cuánto tiempo de setup han requerido, cuánto tiempo lleva corriendo la máquina, cuánto tiempo lleva muerto, y yo puedo ver de manera detallada pues, el comportamiento que ha tenido nuestra máquina. Y nosotros podemos parametrizar nuestro sistema para medir esos micropartos que tanto les hice mención. Yo puedo decirle al sistema, desde el segundo 1 y hasta el segundo 59, considéralo un microparo, regístralo y almacénalo como microparo, de tal manera que al final de mi turno, o del día o de la semana, cuando yo los quiera analizar, yo pueda ver cuántas incidencias de ese tipo se han dado.
De igual manera, cuando yo entro al análisis de una máquina en particular, pues yo puedo ver a qué velocidad está corriendo, cuánto tiempo lleva corriendo esa máquina, cuánto tiempo lleva en setup, cuántos minutos lleva corriendo, cuántos minutos lleva parado, si hubo tiempos muertos planeados, cuántos paros ha tenido, qué trabajo está, cuál es la orden que está procesando, cuáles las piezas que ha fabricado a lo largo de esa orden, cuánto lleva fabricado al turno. Llevo un historial de las órdenes que he procesado, a qué hora se inició, cuánto duró, cuánto tiempo de preparación tuvo, cuánto tiempo estuvo corriendo, estuvo parado. Esta información es la que nos va a permitir tomar decisiones para saber cómo puedo yo minimizar estos rojos, que son tiempos muertos, los puedo volver tiempos verdes. Y aquí en este ejemplo, pues tengo esta máquina cuando empezamos a trabajar este es un ejemplo real, cuando empezamos a analizarlo, pues nos damos cuenta que la operación pues estaba en un 54%. ¿Cómo se ve nuestra solución? Bueno, este es un ejemplo de cómo se ve nuestra solución. Nosotros instalamos un PLC que va a estar adquiriendo datos de la máquina directamente, de las señales de la máquina. Instalamos un microcomputador conectado a la red de ustedes y conectado a nuestro PLC para que ustedes coloquen una televisión. Lo ideal es colocar una televisión en la parte superior de cada máquina y entonces nuestros supervisores, nuestros gerentes de producción, incluso el área administrativa, pueda de simplemente un vistazo voltear hacia la línea de producción y saber quién está corriendo, quién está detenido, quién está corriendo por encima de la velocidad deseada, quién está corriendo por debajo de la velocidad deseada, si está detenido, cuánto tiempo lleva. Toda esta información ustedes la podrían visualizar de manera directa. ¿Qué mostramos nosotros? Bueno, nuestra plataforma Scorekeeper es una plataforma web que muestra pantallas en la imagen anterior muestra pantallas estándar. Tenemos pantallas estándares para conversión, para corrugado, detalladas de la conversión, detalladas del corrugado, algunos widgets que nos permite, si queremos ver cómo se está comportando la orden, podríamos ponerle esa pantalla a nuestro operador para que él vea cómo va y si va a alcanzar las métricas que son el estándar de nuestra operación. Este es, por ejemplo, un ejemplo de cómo se ve nuestra pantalla para una corrugadora. Nosotros mostramos diferentes colores y nos está indicando a qué velocidad está corriendo. Esta pantalla está rotando todo el tiempo y un instante muestra la velocidad, el siguiente instante muestra el tiempo muerto que lleva acumulado, un instante después muestra los metros lineales procesados, otro instante muestra los minutos que lleva parada, y todo el tiempo está mostrando esta información. Y esta información, si bien en la pantalla se está visualizando de manera rotativa, en nuestra base de datos se está almacenando en tiempo real. Entonces, ustedes podrían sacar un reporte en cualquier momento de cómo se está comportando nuestra orden. Aquí podemos ver, por ejemplo, la misma máquina. Aquí podemos ver cuál es la velocidad a la que está corriendo, la velocidad deseada, porque hacemos un comparativo entre cada orden tiene sus características propias. En el caso de una corrugadora, yo no puedo correr a la misma velocidad un corrugado sencillo flauta C sin rayados versus un doble corrugado con rayados y con algún aditivo. Entonces nosotros por cada calidad podemos manejar una velocidad deseada y de esta manera podemos compararlo cuál fue nuestro dato estimado versus la realidad y de ahí determinar si estamos cumpliendo o no con los datos que estadísticamente definimos que son los correctos. Y esto nos va a ayudar a una mejor toma de decisiones sobre nuestra productividad. Y de igual manera, nuestro sistema, en las pantallas que les mostré hace rato en una imagen, nuestro sistema tiene diferentes colores que nos permite ver si la máquina, ya sea corrugadora o sea una máquina de conversión, se encuentra operando, se encuentra en tiempo de preparación, tiempo de setup, si se encuentra en tiempo muerto o si está ya corriendo, pero está corriendo por debajo de la velocidad deseada. Todo el tiempo esta información está rotando en las pantallas para que de manera visual
ustedes puedan saber en qué se encuentra cada una de estas máquinas. De igual manera, ¿se acuerdan que yo les mencionaba? Tenemos un tiempo de setup programado. Si el tiempo de setup para una máquina es de 18 minutos y nosotros excedemos los 18 minutos, originalmente la pantalla va a estar en azul porque indica que está en tiempo de operación, pero en el momento que excedamos los 18 minutos, se va a pasar a rojo porque va a cortar los 18 minutos, los va a almacenar como tiempo de operación y los minutos subsecuentes los va a tomar ya como tiempo muerto en automático. Esto nos va a permitir, pues, de igual manera, un mejor cálculo del OE. De igual manera, tenemos otras pantallas dependiendo de las necesidades de cada usuario. Estas son pantallas genéricas de nuestro sistema que ya vienen incluidas. Y aquí tenemos otra en donde nos está comparando el tiempo de setup de la máquina versus el tiempo que lleva corriendo versus el tiempo muerto total. Y todo el tiempo nos está generando los datos y nos va a calcular la eficiencia en ese momento. Y lo mismo lo tenemos para conversión. Para conversión, el sistema recolecta la información de la orden que está corriendo. Tenemos una velocidad deseada para cada uno de los productos. Esto se compara contra la velocidad a la que está corriendo la máquina y podemos ver también el tiempo muerto acumulado de la orden, el tiempo muerto acumulado del turno. Al final del día, toda esta información, al recopilarla, pues nos va a permitir generar nuestros reportes de OE de cada una de nuestras líneas de producción y ver áreas de oportunidad. Ahora, ¿cómo vamos a ver las áreas de oportunidad? Porque aquí únicamente estamos recolectando los tiempos, ¿no? Por un lado está nuestra máquina operando y cuando la máquina para, contabilizamos tiempo muerto, cuando la máquina arranca, dejamos de contabilizar. Pero ¿cómo vamos a detectar las áreas de oportunidad? Bueno, regresando aquí a las diferentes pantallas, conforme nosotros vamos mejorando el análisis de nuestras máquinas, si se fijan, podemos ver ya más detallado qué representa cada uno de los colores. Tiempo corrido, tiempo de operación, corrida, para. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestros operadores en cada una de las estaciones o centros de trabajo, el operador tiene acceso a una pantalla similar a esta donde él va a alimentar las razones por las cuales paró cuando no fue un microparo. Los microparos, por un lado, los grabamos y los dejamos almacenados como microparos. Pero por otro lado, tenemos un récord de todos los paros que se generan a lo largo del proceso. Paro por setup y ese queda almacenado en color azul. Fleje, cincho, trabajo, atranco. Toda esta información es la que nos va a permitir a nosotros generar reportes que vamos a poder decir, oye, resulta que esta máquina en la HO2 ha parado 10 veces en el turno por este problema de atranco. Entonces aquí tenemos una área de oportunidad para nosotros ver por qué está pasando este problema. Esta información es la que nosotros vamos a tomar en cuenta para generar acciones correctivas que permitan que estos 2 minutos se vuelvan cero. Estos ajustes por descuadre de caja se vuelvan cero. Esta es la información que realmente agrega valor a nuestra operación. Y yo puedo ver, bueno, todos mis históricos operativos en esta sección. Yo puedo ver datos en línea de nuestra operación de nuestra máquina, o puedo ver históricos del turno anterior, del día anterior, de la semana anterior, del mes anterior, dependiendo qué es lo que yo quiero analizar. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. De Facebook nos dicen lo siguiente. Una consulta. En la planta donde trabajo para el cálculo de disponibilidad, siempre descuento las horas de mantenimiento, refrigerio, paradas operativas externas, etcétera. ¿Está bien que esté considerado de esta forma? Sí, porque son planeadas. Mientras un tiempo sea planeado, debemos de descontarlo de nuestra tiempo disponible. El tiempo que afecta a nuestro OE es todos esos paros que no fueron planeados, que no fueron calculados. Esta misma persona nos dice, para el cálculo de rendimiento es con la velocidad media de máquina.
En este caso yo empleé de la velocidad máxima un valor abajo. Dependiendo de las características de tu máquina, yo te recomendaría analizar el promedio de la máquina, de la velocidad de la máquina en condiciones estándar. Es decir, ni cuando está trabajando con todos sus procesos, es decir, en este ejemplo, 4 colores, 3 operaciones, un doble corrugado, ese sería un extremo, procesar doble corrugado, cuatro estaciones de color, la caja viene con recubrimiento, va a ser suajado, impresión y doblado y pegado. Ese sería el extremo. El otro extremo sería una caja que nada más, que a lo mejor no lleva impresión, que es una caja que nada más va recortada y doblada y pegada. Eso sería el otro extremo. Yo buscaría hacer un análisis de una semana de corridas o un mes de corridas para determinar, lo ideal sería determinar un 75% de la velocidad de lo que me dé. Es decir, si mi mínimo es 100 y mi máximo son 200, yo pensaría que un 175 es la velocidad sobre la cual debería hacer el análisis, hablando golpes por minuto, porque la media va a dejar muy holgado la máquina. Realmente no corremos las máquinas a velocidad media. Los industriales buscan exigirle a las máquinas, si no el 100%, el 80% de su capacidad. Entonces, el ideal sería evaluar una semana o un mes de la mezcla de mis productos, cuáles fueron las velocidades y de ahí determinar el 75%, sería un valor razonable para la velocidad. Muchas gracias, Ricardo. Juan Carlos Pineda nos pregunta, ¿liberaciones de máquina dónde entra? ¿En tiempo muerto o microparos? ¿A qué se refiere con liberaciones de máquina? No me queda muy claro qué es una liberación, o sea, ¿cómo interpreta él una liberación de máquina? Juan Carlos Pineda, por favor, si nos puede aclarar esta duda, ¿a qué se refiere con liberaciones de máquina? Mientras tanto, pasamos con José Rodríguez, que nos dice, ¿cómo contrarrestar el tamaño de corrida, ya que tengo algunas máquinas de trabajo que trabajan volúmenes bajos y las velocidades de trabajo no son necesariamente el estándar, dado que ejecutaría cambios muy frecuentes y mis tiempos de corrida serían muy bajos? ¿Conviene de cualquier forma irme al máximo de velocidad aún sin tener capacidad llena? No, lo ideal sería ahí manejarlo a lo mejor en un 70-80% de la velocidad de la máquina. Y bueno, ese es un problema al que nos enfrentamos en esta industria. Las corridas largas que hace 20 años existían en muchas empresas han ido desapareciendo y se han vuelto corridas cada vez más cortas. Cada vez los clientes piden menos en el menor tiempo posible de entrega y con la mejor calidad. Es por eso que herramientas como estas son las que nos permiten encontrar áreas de oportunidad. O sea, no hay la única manera de eficientizar esos procesos es conociendo los pormenores de mi operación. ¿Qué es lo que está impactando que mi operación no sea, si bien no puede ser del 100%, no esté en valores deseables por encima de un 80%? Entonces, mi recomendación ahí sería, eh, si no cuenta con una herramienta como esta que les presento, analizar, buscar la manera de analizar los datos de dónde están sus cuellos de botella en su operación, qué es lo que está mermando. Muchas veces son la misma cadena de suministro interna de la empresa, son la que nos afectan, que resulta que el planificador programó 8 órdenes para el turno, pero resulta que de esas 8 órdenes, 3 requieren lámina que no nos ha llegado, pero el planificador ya las metió a programa porque urgen. Cuando las intento procesar, pues resulta que no es el material y ahí puedo perder a lo mejor media hora por cada orden. Eso nos afecta a 1 hora y media de operativa, nada más porque no encontraron la lámina. Entonces, aquí la recomendación sería
que desde la planificación se analice que se cuenten con todos los insumos necesarios para fabricar nuestra orden. Ese sería el ideal y un punto de partida para eficientizar procesos cuando tengo muchos cambios porque mis órdenes son muy cortas. De acuerdo. Retomando la pregunta de Juan Carlos, nos comenta que habla de liberaciones en calidad o diseño. Ok, ahí yo creo que depende un poco de cada planta. Normalmente, bueno, diseño, cuando yo paso una orden a producciones porque diseño ya aprobó, pero en el caso de calidad, las pruebas, normalmente los departamentos de calidad hacen pruebas a lo largo de mi proceso. Es decir, yo arranco y después de que salió, existe una teoría del one box, one setup, que es prácticamente yo tiro una caja, esa caja fue mi setup y la siguiente ya es una caja buena. Ese es el ideal. La realidad es que a veces yo tengo que tirar unas 4 o 5 cajas, dependiendo la máquina, para llegar ya a una pieza buena. Entonces aquí, pues es hacer mancuerna con las áreas de calidad para que ellos de manera constante estén revisando a lo largo de mi corrida una muestra para determinar que la calidad es la correcta y no hasta el final. Hay plantas en las que a veces llega a pasar que la revisión sí es hasta el final y cuando ya terminó la orden, y ahí es cuando viene calidad y me dice, ¿qué crees? Que la tinta, el CMYK amarillo que ocupamos no fue el correcto y toda la orden está mal. Entonces aquí, más que nada, es tener una buena comunicación con las áreas de calidad para que ellos hagan el análisis a lo largo de la corrida de mi orden. Que, de tal manera que si detectan un problema en ese momento, paren la orden, si bien va a mermar el desempeño de mi máquina, ese paro, esa pérdida en el desempeño no es tan grave como el que me regresen la orden porque no cumplió con la impresión correcta o no era el color correcto o no era el diseño correcto. Llega a pasar que a veces muchos clientes tienen un mismo diseño, tienen una caja con cambios en el diseño y a veces por errores del área de diseño, mandan a producir el diseño anterior, el que ya estaba expirado, y la orden sale fabricada con el diseño incorrecto. Entonces, ese sería como la recomendación para el área de calidad. Aún tenemos varias preguntas pendientes, pero veo bastante interés en el software que nos presentas, Ricardo. ¿Ok? Entonces, varios participantes nos preguntan si tienen algún correo de contacto que podamos compartir. No sé si nos los puedan escribir a través del chat. Claro, si Gabe nos hace favor ahorita de ponerlo y con gusto les compartimos información. Si quieres, voy a continuar ya faltan unas cuantas slides de qué es lo que hace nuestro sistema y ya podemos ir con puras preguntas. De acuerdo, ¿Ok? adelante. Entonces, bueno, retomando en donde nos quedamos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que el sistema ofrece? Bueno, nuestro sistema ofrece que, por un lado, nuestros administrativos puedan ver, como les decía, las órdenes que estoy fabricando. Nuestro operador va a poder las órdenes que está fabricando. ¿Cuál es la alineación que le mandó el área de planeación o de planificación? ¿Qué es lo que yo debo fabricar en las próximas 8 horas o 12, dependiendo cómo están los turnos? Hay fábricas que tienen turnos de 8 horas, hay algunas que tienen turnos de 12 horas. Y por otro lado, el operador está alimentando el histórico de por qué están generando los tiempos muertos. Con esta información, nosotros podemos generar, bueno, con esta información el operador va a tener una pantalla que es como esta, la que le estoy mostrando, en donde él selecciona la orden que va a correr y todo el tiempo cuando arranca la orden, la máquina en automático se pone en tiempo de setup y va a seguir avanzando en tiempo de setup. Si regresamos a nuestro ejemplo anterior, donde yo les decía, esta máquina tiene 16 minutos de setup, cuando nosotros excedemos el tiempo de setup, lo que va a pasar es que en automático nuestra máquina va a cambiar a rojo y va a decir, ¿sabes qué? Se te acabó el tiempo de setup, ya estoy contabilizando tiempo muerto. Mientras estamos todavía en tiempo de setup, pues la máquina sigue contabilizando tiempo. Una vez que se terminó el tiempo de setup,
Si nosotros ya arrancáramos en ese momento, pues la máquina va a dejar de estar en azul, se va a poner en un color verde para mostrar que ya está corriendo. Y a lo largo del proceso de operación, yo voy a tener microparos y de igual manera voy a tener paros que se suscitan por diferentes motivos. Nuestro operador va a poder ingresar los motivos por los cuales está parando la máquina. En este caso, estos son ejemplos de los diferentes motivos que se dan en la vida real, de por qué paró. Filtración de agua, porque hubo lluvia, baja presión de aire, hubo un paro por alimentos, que si bien ese paro por alimentos aquí el operador lo registró como un paro, dentro de la configuración del sistema, nosotros tomamos esos 30 minutos o 40 minutos que el operador tiene para realizar sus alimentos, esos no los tomamos en cuenta como parte de un tiempo muerto, porque es un tiempo muerto programado. Entonces, en este caso, ustedes ya no tendrían que restar ese tiempo muerto de nuestra disponibilidad, porque el sistema ya hace el cálculo por ustedes y dice, estos 30 minutos o 40 minutos ya son un tiempo muerto programado, no va a afectar mi cálculo del OE, y yo puedo tener, así va a ir generando generando mi operador información a lo largo del proceso donde está indicándole los diferentes motivos por los cuales está parando. Cada vez que para nuestro operador, pues se va a poner en rojo como lo tenemos aquí, y este indicador va a estar flashando. Esta es la pantalla del operador donde él alimenta su información, y por otro lado tenemos la televisión donde estamos mostrando todo el tiempo el estatus de la orden, y se va a ir acumulando aquí el tiempo. Aquí lleva 5.54 minutos de tiempo muerto. La pantalla grande que está arriba de la máquina, que la puede visualizar cualquier persona desde el exterior, podrá ver que lleva 5.54 minutos. Este es un aliciente para todos, porque por un lado, el operador siente la presión de que la pantalla está marcando que llevo 5 minutos parado. Y a lo mejor 5 minutos todavía suena razonable, no debería ser, pero suena todavía razonable. Pero imagínense una pantalla que está parpadeando en rojo, que dice 15 o que dice 20. Esa va a despertar una alerta con más de una persona diciendo, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué lleva tanto tiempo parada la máquina? Entonces, ese es el tipo de ayudas visuales que nuestro sistema tiene para que todos se enteren de qué es lo que está pasando en nuestra planta. Aquí el operador, cuando va a indicar un motivo de paro, pues hay todo un catálogo de categorías y motivos, y adicionalmente hay comentarios adicionales donde el operador puede decir, el motivo de paro fue por alimentos, y le puedes poner alimentos del turno, pero podría tener otras opciones en donde puede ser, como les decía, baja presión de aire y la presión aún no aumenta, ¿no? Él le puede agregar le puede agregar ese comentario. Realmente el comentario nada más es para detallar más lo que está pasando. El análisis que hacemos nosotros para que ustedes tomen mejores decisiones sobre su operación, pues son los motivos. ¿Cuál fue el motivo más común? El motivo más común fueron baja presión de aire. ¿Sabes qué? Hay que trabajar con el área de mantenimiento y ver por qué no tenemos la presión correcta para operar la máquina. Tintas fuera de parámetros, falta de tinta en la máquina. ¿Sabes qué? Si nosotros fabricamos nuestra propia tinta, hay que ver qué está pasando, porque no tiene la viscosidad ideal la tinta, que nos está generando problemas. Y bueno, el sistema trae ya cargados diferentes reportes. Estos reportes son algunos de los que trae. Todos nuestros reportes se pueden automatizar para que todos los días a las 7 de la mañana el sistema me genere un reporte de cómo se comportó la máquina o nuestra línea de nuestra centro de trabajo, el turno anterior o el día anterior, o a lo mejor a fin de mes que me mande el mismo reporte con un análisis de todo el mes. Todos son exportables a Excel, a un CSV, a un PDF, a un TXT para su posterior análisis. Y bueno, nuestro sistema, este es un add-on. Cuando ya tenemos instalado Scorekeeper como una herramienta, nosotros podemos regresar con ustedes. Normalmente podemos regresar 6 meses o un año después, 6, 12 meses después, y tenemos herramientas de inteligencia de negocios donde de nuestra misma base de datos generamos indicadores para que ustedes vean cómo ha cambiado la eficiencia
a lo largo del año. ¿Cómo se están comportando nuestras máquinas en tiempo real? Si somos una empresa multiplanta que tenemos presencia a lo mejor en Querétaro, en Guadalajara, en Monterrey, podemos ver en tiempo real cómo están comportando todas nuestras máquinas. Podemos hacer minería de datos, es decir, yo puedo hacer clic a cada uno de nuestros datos y extraer información para ver a detalle cuáles son lo que está generando. En este ejemplo, pues pasamos de un 57 a un 78% de mejoras a lo largo de 4 meses, haciendo estos análisis. Y por último, ahorita estamos en el desarrollo. Nuestra aplicación, la versión anterior, contaba con una solución para teléfono. Ahorita estamos haciendo la mejora para en donde nuestros gerentes, nuestros supervisores, nuestros directivos pueden traer instalado en su teléfono nuestra aplicación y recibir alertas en tiempo real de cuando se suscite algo. Por ejemplo, yo le puedo decir que cuando la corrugadora tenga un tiempo muerto superior a 20 minutos, me mande una alerta. Cuando la máquina de conversión tenga un paro superior a 20 minutos, me mande una alerta. Y lo que va a pasar es que un sábado nuestro gerente operativo está en su casa viendo el fútbol y de repente a las 12 del día le empieza a vibrar el celular y se va a dar cuenta que la máquina 3001 y la máquina 5001 llevan más de 20 minutos paradas. Entonces él en ese momento puede contactar a la planta y preguntar qué está pasando, por qué tenemos esos paros. Esto nos da una visibilidad mejor porque por un lado tenemos nuestra área operativa que puede visualizar cuál es el comportamiento que ha tenido. Muchas veces nuestros operadores llegan y ellos se limitan a realizar su trabajo, si paró, si no paró. Ellos dicen, yo cumplo con mi horario. Con herramientas de este tipo, nosotros podemos encontrar áreas de oportunidades que tienen que manejar y podemos tener una mejor visibilidad de por qué está parando. Entonces, podemos comprometer a nuestros operadores a que hagan un mejor desempeño en su operación. Y bueno, yo puedo entrar a desde mi teléfono. Esta versión está disponible a fines de este año. Yo voy a poder entrar a mi teléfono y ver cada una de mis máquinas en qué estatus se encuentra. Se encuentra en estatus de detenido, se encuentra corriendo, se encuentra en tiempo de operación, el tiempo de operación ya fue excedido, no está excedido. Toda esta información la puede visualizar nuestro sistema. Y bueno, finalmente, pues nuestra plataforma es una plataforma web. Nosotros ofrecemos webinars a lo largo del año de las diferentes soluciones. Esta es solamente una de nuestras soluciones enfocada al OE, pero tenemos diferentes herramientas y soluciones que ofrecemos al mercado del corrugado. Si alguien está interesado, con toda confianza, Gabriel, Isaac, uno de mis compañeros y yo estamos para atenderlos, para explicarles cualquier de nuestras herramientas. Finalmente, pues yo les agradezco mucho por el tiempo. Yo soy Ricardo Martínez, me encargo de ver de la Account Manager y Sales Engineering para México y Latinoamérica. Cualquier duda, pues estoy a sus órdenes.